De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, en el inicio de nuestra programación damos una cordial bienvenida a todos cuantos, de una manera o de otra, pueden estar en estos momentos en nuestra sintonía a través de la 89.5 o 92.9 de aquí de General Roca, como también a través de Facebook. Es posible, hermano y hermana, que con este tema pueda perder contactos, pueda perder la amistad de hermanos, quién sabe, o por el contrario, puede ser de bendición. La labor de la atalaya es muy ingrata, y en este tiempo del fin hacen falta voces que no se vendan ni por un plato de comida, ni por unos diezmos o por unas ofrendas, porque eso es hipocresía y, como Esaú, perder la primogenitura y posiblemente la vida eterna. Espero, hermano y hermana, que puedan escuchar este tema hasta el final y, como siempre, a disposición por si hay alguna duda, por si hay alguna inquietud al respecto, poder conversar sobre el mismo. Como es habitual siempre en este vuestro servidor, no pretendiendo ser como los fariseos de antaño, que eran hipócritas, que oraban de pie, pudiendo orar de rodillas, yo te invito, hermano y hermana, para que puedas también participar de esa oración de rodillas como un pecador suplicante que acude al trono de la gracia. Gracias, Padre Celestial, porque en estos momentos, a través de tu Hijo amado, puedo acudir a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poder desarrollar el tema, y tú sigues sensibilizando los corazones de tus hijos que pueden estar escuchándolo, y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 32, hallamos la experiencia del pueblo de Israel en el monte del Sinaí, cuando, a instancias del mismo pueblo, Aarón permitió la construcción de esos dioses que los habían sacado de Egipto. En Éxodo capítulo 32 hallamos el becerro de oro. Y en los versos 4 al 6 leemos lo siguiente. Y él está haciendo referencia a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Hacía poco que Israel había escuchado y visto en el mismo monte del Sinaí la majestad del Elohim que los había sacado de Egipto. Pasado cierto tiempo, en vista de que Moisés no bajaba del monte Sinaí, construyeron un becerro y dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a los dioses del pueblo egipcio, donde por cientos de años habían estado allí
y habían llegado a ser esclavos de ellos. Si la historia siempre se repite, como dice el sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que fue volverá a suceder y lo que sucederá ya sucedió, nada hay nuevo debajo del sol. Si la historia siempre se repite, a Israel adoraba a los dioses, al becerro de oro, ¿qué estará sucediendo hoy, hermano y hermana, en términos generales, en el cristianismo y en el judaísmo, mesianismo, raíces hebreas? ¿Qué estará sucediendo? En la Revelación, en el capítulo 12, verso 9, nos dice que el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Lo dice la misma Revelación, lo dice la misma Escritura, que Satanás engaña al mundo entero. Si ese gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás engaña al mundo entero, pregunto, ¿no se estará adorando también al becerro de oro y a los dioses paganos como si fuesen el Elohim de Israel que los había sacado de Egipto? La deidad está compuesta, hermano y hermana, solamente del Padre y del Hijo. De Génesis a Apocalipsis, usted hallará que la deidad está solamente compuesta por el Padre y por el Hijo. Tanto el Padre como el Hijo tienen un espíritu. Nosotros también tenemos un espíritu. Pablo en su carta a los hermanos de Corinto lo dice, ausente pero presente en espíritu, hagan tal cosa. Pero no había dos Pablos, ni tres Pablos. Era el mismo Saúl, el mismo Pablo, ausente pero presente en espíritu. Por lo tanto, la deidad está compuesta por el Padre, por el Hijo y el Espíritu de ellos, que no es un tercer Dios. ¿Entendemos? Sin embargo, el cristianismo, en su totalidad, adora a un tercer Dios, que no existe en la deidad. Le adoran a ese tercer Dios, le cantan a ese tercer Dios, como el Israel al becerro de oro en el monte del Sinaí. Por lo tanto, están adorando al becerro moderno disfrazado de tercer Dios, que es el Dios de este mundo que engaña al mundo entero. Adoran la cristiandad en términos generales, incluyo todas las denominaciones religiosas, adoran a pastores que siguen adorando al becerro de oro moderno. Adoran a los Baales con nombres paganos impuestos por Roma, como es Jesús, Señor, Dios, Jehová. Pregunto, hermano y hermana, si cuestionas la importancia o no de los nombres. ¿Tú crees que si el nombre de Jehová fuera correcto, la Iglesia Católica lo pronunciaría? ¿Crees que si el nombre de Jehová fuera correcto, el mundo lo pronunciaría? Yo pienso que no, hermano y hermana, pienso que no. Y no tan solamente a Jehová, sino también el nombre de Jesús, Señor y Dios. Si esos nombres fuesen realmente verdaderos, fuesen bíblicamente hablando verdaderos, ni la Iglesia Católica Apostólica Romana,
ni el mundo los pronunciaría, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana va en contra de la verdad. Pero lamentablemente muchos no piensan, y a pesar de que tenemos en algunas versiones de la Biblia, tenemos el glosario, allí en el glosario buscamos la palabra Jehová, y nos dice que fue cambiado el nombre de Yahweh a Jehová a fines de la Edad Media. Y a fines de la Edad Media solamente había una iglesia que controlaba el mundo, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por tal razón, a partir de finales de la Edad Media, el nombre de Yahweh, la Iglesia Católica lo hizo desaparecer y en su lugar puso Jehová. Pero hay tanto prejuicio contra la verdad, hay tanto fanatismo religioso que impide el reconocer que hayamos estado engañados. Mientras por una parte se desprecian los nombres bíblicos en hebreo, por otra parte, cuando estudias la Sagrada Escritura, si es que la estudias, te das cuenta, por ejemplo, que Sara es hebreo, Abraham es hebreo, Ismael es hebreo, Isaac es hebreo, Berseba es hebreo, Abimelech es hebreo, Jacob es hebreo, y los 12 hijos de Jacob son hebreos, porque todos esos nombres que he mencionado, incluyendo los hijos de Jacob, tienen una traducción al español, al castellano. Y por lo tanto, la gente que tiene prejuicios contra el nombre verdadero, no se da cuenta que cuando está leyendo esos nombres, son hebreos. Porque Sara significa princesa, Abraham significa padre de multitudes, Isaac significa risa, Ismael significa Elohim o yo, Jacob significa usurpador, engañador, pero Jehová no significa yo soy el que soy, sino todo lo contrario, impuesto por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y cuando, hablando por mí, hablando personalmente, cuando intento hablar con alguien fanatizado con Jehová, Jesús, Señor, Dios, que no tiene raciocinio para poder pensar un poco, te tilda de judaizante y no se da cuenta que quien dice eso, su mente es totalmente católica, porque está siguiendo las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, quien cambió el nombre glorioso, solemne, reverente, imponente, Yahweh, yo soy el que soy. ¿No quieres mencionar Yahweh? No lo menciones, pero no menciones Jehová. Menciona yo soy el que soy. ¿Entendemos? La Biblia fue dejada a un pueblo hebreo, y por lo tanto los nombres son hebreos. Pero Satanás, ese gran dragón, la serpiente antigua, diablo que engaña al mundo entero, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, ha hecho su obra siempre y la sigue haciendo en este tiempo del fin. ¿Qué es lo que usó él? Las versiones católicas. En lugar de permitir que las versiones hebreas se imprimieran en grandes cantidades y pudiesen llegar al mundo entero, hizo en su lugar la impresión de las Biblias católicas adulteradas desde la misma versión del año 1602
que los mismos editores dicen, la que tengo, contiene numerosos cambios en el texto, y entre estos numerosos cambios en el texto cambiaron el nombre glorioso, imponente, reverente de Yahweh por Jehová. ¿Entienden? Este mundo cristiano que desprecia los nombres en hebreo, dice que son su pueblo, que son el remanente del tiempo del fin. Todas las iglesias cristianas dicen que son su pueblo. Pero yo pregunto, si tienen puntos comunes de doctrina con la Iglesia Católica Apostólica Romana, si tienen puntos comunes de doctrina con el mundo, ¿será el remanente? Si adoran a sus pastores, a sus iglesias, a sus denominaciones religiosas, a sus líderes, que dice que son ungidos, que no son atalayas, sino que son perros mudos, ciegos, llevando a la muerte a los ciegos y mudos que no quieren ver ni oír la verdad para este tiempo del fin. Ese mismo pueblo que dice ser remanente, adoran a deportistas, están metidos dentro del mundo, participan de las fiestas del mundo, pero tienen el orgullo denominacional de decir, no, yo soy, sobre todo los adventistas del séptimo día. Yo soy adventista del séptimo día, yo ya soy salvo. Tremendo orgullo farisaico, hermano y hermana, no entender la verdad para este tiempo del fin. Orgullo denominacional. Están adorando a esa Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, verso 8, y que en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, dice que es Babilonia la grande, la madre de las rameras. Si es madre de rameras, es porque tiene hijas. Y cuidado, no estoy hablando solamente del cristianismo y de la iglesia adventista del séptimo día, no, porque ahí voy a tocar también el tema cómo está el judaísmo, el mesianismo y las raíces hebreas, que son iguales, con diferentes aspectos, son iguales, porque Satanás engaña al mundo entero. Y a través de esta iglesia, esa Babilonia, esa gran ciudad, esa iglesia católica apostólica romana, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis capítulo 14, verso 8 es el segundo mensaje. Salid de ella, pueblo mío, salid de todas esas creencias impuestas por Roma, salid de ella, pueblo mío, para que no seamos hija de esa Babilonia la grande, que es madre de rameras. El apóstol Tiago, Jacob o Jacobo, como dicen otros, en el capítulo 4, verso 17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Me duele mucho ver cómo personas que antes mencionaban el mismo nombre que yo, Yahweh, Yahshua, por los panes y los peces, por los diezmos y por las ofrendas que pudieron haber dejado de percibir, volvieron otra vez a pronunciar los nombres paganos impuestos por Roma. Pero, como dije antes,
el judaísmo, el mesianismo, raíces hebreas, ¿será diferente hoy en este tiempo del fin? Si Satanás engaña al mundo entero, si Satanás engaña al mundo entero, Apocalipsis capítulo 12, verso 9, lo recuerdo, lo menciono, lo repito, porque es muy importante poder entender y no olvidar que Satanás engaña al mundo entero. En ese mismo capítulo, en el verso 17, nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer significa pueblo, denominación religiosa. En este caso, como ya hablé antes del cristianismo en términos generales, ahora hablo acerca del judaísmo, del mesianismo, de raíces hebreas, y entonces saco el pasaje directamente relacionado para ellos. Entonces el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra la denominación religiosa, contra la asamblea, contra la congregación mesiánica, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. El dragón, Satanás, se fue a hacer guerra. Nadie habla de guerra. El judaísmo no habla de guerra. El mesianismo no habla de guerra. Las raíces hebreas no hablan de guerra. Todo está bien. Ya salimos del cristianismo. Ya salimos de la apostasía. Ahora estamos dentro de las raíces hebreas. ¡Aleluya! Y la escritura me indica que el dragón se llenó de ira contra la congregación, contra la asamblea mesiánica, contra las raíces hebreas, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Yo no veo que ni el judaísmo, ni el mesianismo, ni raíces hebreas hablen mal de ellos, no. La misión de ellos es desproteger, despreciar, echar por tierra al cristianismo, cuando ellos están peor, porque debieran de ser luces, y en lugar de estar criticando, deben estar dando un mensaje que pueda sacudir los cimientos de aquel cristiano que pueda estar interesado en su propia salvación. Las raíces hebreas, todos o la gran mayoría de los que personalmente conozco de raíces hebreas, se caracterizan por sus tradiciones. Pocos estudian la Torá siguiendo los consejos que hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10, donde dice que debemos estudiarla mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, para poder entender algún tema en concreto. Al no hacerlo esto, están siguiendo a sus líderes como el cristianismo. ¿Entendemos? Salieron de Guatemala, pero entraron en Guatepeor, presumiendo haber salido de los engaños del cristianismo. Ahora están siguiendo a hombres que con sus tradiciones son
ciegos guiando a ciegos, y el ciego que guía a ciegos, finalmente ¿dónde va? Al hoyo, a la muerte definitiva y eterna. ¿Entendemos? Maldito el varón que confía en el hombre. Maldita la mujer que confía en el varón o en la mujer. Porque también hay mujeres que usan lo que es raíces hebreas para seguir con sus tradiciones, engañando a todos aquellos que no dedican tiempo al estudio de la Sagrada Escritura, comparando un pasaje con pasaje. Otros, hablando ahora de las raíces hebreas, del judaísmo, del mesianismo, comparten pasajes, pero no hay escudriñamiento de la Escritura. Comparten un pasaje bíblico, bien adornado, buen diseño, pero nada más. Y eso no significa conocer la Escritura. Eso lo hacen hasta un niño inocente, comparte un pasaje sin entender lo que está haciendo. Otros oran por Israel y por Jerusalén, el estado y la ciudad modernos de hoy día, mientras desprecian que, de acuerdo a la profecía de Daniel 9:24, había un tiempo de gracia concedido para que tanto Israel como nación y Jerusalén como ciudad se arrepintieran antes de que su tiempo de gracia terminara. Las 70 semanas eran destinadas a Israel. 70 semanas de años son 490 años. En la última semana de las 70, en la última, a la mitad de esa última semana, dieron muerte al mismo Redentor del mundo. 3 años y medio después, a la conclusión de ese periodo profético de 490 años, dieron muerte a Esteban y el tiempo de gracia terminó para ellos y fue levantado Saúl para llevar las buenas nuevas a los gentiles. ¿Entendemos? Están adorando a un país y a una ciudad o una capital en manos de los masones, que no hay diferencia ninguna con las demás naciones del resto del mundo. Al contrario, debiendo ser luces, son tinieblas, precisamente por estar en manos de los masones. Otros presumen de tener el shofar y tocar el shofar. Para ellos eso es ya lo último, tradición. Otros se visten de blanco, posiblemente puedan ser sepulcros blanqueados, como dijo la misma Majestad del Cielo en Mateo capítulo 23, verso 27. Otros se dejan el pelo largo, con pelos rizados. Yo lo veo. Salieron de Guatemala, pero entraron en Guatepeor. Como si ahora solamente por tocar el shofar, por vestirse de blanco, por dejarse el pelo largo con rizos, ahora fuesen ya santos y perfectos. Usan el talí sobre la cabeza, despreciando los consejos que hallamos en 1 Corintios capítulo 11, versos 4 y 7, donde Saúl nos dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. La Escritura me indica que el varón no tiene por qué cubrirse la cabeza. ¿Cuántos judíos, cuántos mesiánicos, cuántos de raíces hebreas se cubren su cabeza para orar
o para tener una disertación. Verso 7 de 1 Corintios capítulo 11. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Elohim. ¿Usted conoce a alguno que se cubra? Sí, hay algunos y son de fama. Fama entre quienes no conocen la Escritura y se dejan llevar simplemente por la voz del gran flautista que engaña al mundo entero. ¿Entendemos? Otros presumen de tener un candelabro, la menorá que llaman ellos. Cuesta dinero. Todo cuesta dinero. No te venden nada gratis. Todo son tradiciones. Otros hablan hebreo, te escriben en hebreo. Otros preparan una cena especial para el Shabbat. Y otros presumen de la estrella de 6 puntas, que dicen que es la estrella de David. Todos son tradiciones, hermano y hermana. El cristianismo sigue a sus líderes y el judaísmo, el mesianismo, raíces hebreas, siguen a sus mismos líderes. Disfrazados de nombre, en el cristianismo pastores, en las raíces hebreas rabinos, morés, pero que solamente enseñan tradición y por lo tanto siguen siendo sepulcros blanqueados. Adoran una estrella de 6 puntas diciendo que es la estrella de David. Pregunto, hermano y hermana, ¿no están adorando al becerro de oro como los israelitas en el desierto? ¿No están también adorando al becerro de oro como los israelitas en el desierto? ¿No están adorando a otro Dios? ¿Lo has pensado? Veamos el libro de Amós, capítulo 5, verso 26. Amós, capítulo 5, verso 26. Nos dice así, Amós capítulo 5, verso 26. Antes bien, llevabais el tabernáculo, la morada de vuestro Moloc y Quitín. Llevaban el tabernáculo, la morada de vuestro Moloc y Quitín, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. La historia se repite. La estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Israel construyó un becerro de oro y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. El cristianismo adorando a un tercer Dios y despreciando los nombres en hebreo. El judaísmo, el mesianismo, las raíces hebreas, adorando la estrella de 6 puntas, como nos dice que es adorando la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Y veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 43. Hechos, capítulo 7, verso 43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo, la morada de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán. La historia siempre se repite, hermano y hermana. Satanás es muy astuto.
tan astuto que al cristianismo lo engaña con un tercer Dios que no existe y le están adorando a él. El cristianismo adora a Satanás con este tercer Dios que no existe. Y al mesianismo, el judaísmo, las raíces hebreas, están adorando a ese Moloch, a ese dios Renfán, con la estrella de 6 puntas que dicen que es de David, cuando no aparece que David tuviera ninguna estrella de 6 puntas, hermano y hermana. Satanás es tan astuto que está engañando al mundo entero. Otras, hablando de mujeres, usan joyas, se maquillan, visten como las mujeres del mundo. ¿Qué diferencia hay entre una creyente que dice que es seguidora del Mesías a una persona, mujer del mundo, si se pintan, si se maquillan y usan joyas como ellas? Ahora se ha puesto de moda el danzar. Ahora las congregaciones, las mujeres danzan. Pregunto, ¿cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Los ángeles danzan para adorar al Rey del Universo? ¿O se postran en señal de adoración? Pero claro, es mucho más fácil danzar. Llevan el mundo encima y como no pueden ir a discoteca, van a la iglesia, van a la asamblea y danzan. Amén y gloria. Al fin y al cabo es danzar igualmente. Satanás es muy astuto y engaña al mundo entero. ¿Entendemos? Repito, hay mujeres que usan joyas, se maquillan y visten como las mujeres del mundo. No hay diferencia entre ellas. Hoy, en las asambleas, las mujeres, las jóvenes, danzan. Yo no veo a los ángeles que dancen en señal de adoración al Rey del Universo. Al contrario, se postran en señal de humildad porque están delante de la majestad del cielo. Un corazón contrito y humillado es lo que desea ver nuestro Padre Celestial en mí, en primer lugar, porque soy el expositor de la palabra, y en ti, hermano y hermana, que puedes estar escuchando ahora en directo o posteriormente a través del video. Un corazón contrito y humillado es lo que debiéramos pedir para poder adorar a la majestad del cielo en espíritu y en verdad. El salmista David, en el capítulo 51, después de haber sido reprendido por un verdadero atalaya, como fue el profeta Natán, escribió el Salmo 51. Y allí en el verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Sigue diciendo: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, verso 10, oh Elohim, un corazón limpio, un corazón donde no haya nada de mundanalidad, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa es la verdadera conversión. Ese es el fruto de la conversión que hace la verdadera deidad. El espíritu que procede del Padre y del Hijo. Pero el cristianismo, por una parte, adorando al tercer Dios, adorando al mismo Satanás, y al judaísmo, mesianismo en raíces hebreas, al no entender la Escritura,
se dejan llevar simplemente por la tradición y cuidado, por esas falsas enseñanzas en la mayoría de los rabinos, de los morés, que solamente enseñan tradición. Repito, como dije antes, pocos judíos, pocos mesiánicos, pocos de raíces hebreas se dedican al estudio de la Sagrada Escritura y lo único que hacen es compartir un texto, compartir un mensaje de otro, pero no hay mensajes personales y por lo tanto es solamente tradición. El profeta Isaías, en el capítulo 56, versos 10 y 11, nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 56, versos 10 y 11 dice, sus atalayas. La escritura fue dejada al pueblo hebreo, la escritura fue dejada al judaísmo, al mesianismo. Y el profeta Isaías, bajo inspiración divina, dice, sus atalayas, sus rabinos, sus morés, sus dirigentes son ciegos. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Entendemos? Si la escritura fue dejada para el pueblo hebreo, para el judaísmo, para el mesianismo, para todo lo que tiene que ver con raíces hebreas, sus atalayas, sus dirigentes, sus rabinos, sus morés, son ciegos. Todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, no pueden advertir que hay peligro. Porque son soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Entendemos? Y repito y recalco, si la escritura fue dejada al pueblo hebreo, todas las amonestaciones que hay, todas las advertencias que hay, deben ser también para el pueblo hebreo. Y el mismo Saúl en el capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versos 28 y 29, nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la circuncisión del corazón, es en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. ¿Entendemos? Muchos presumen, yo soy judío, yo ya salí del cristianismo, yo ya salí del adventismo, ahora soy judío, ahora soy mesiánico, ahora soy de raíces hebreas. Y aquí me dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, es mesiánico, es de raíces hebreas, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza, la adoración del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. ¿Vamos entendiendo? El que tenga oído para oír, entenderá. El que quiera escudriñar, escudriñará y entenderá. Pero no todo el que me dice Yahshua, Yahshua, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre.
Muchos dicen, pero no actúan. Y ese es el gran problema de hoy, hermano y hermana. Satanás engaña al mundo entero. A los cristianos de una manera adorando al tercer Dios y despreciando el nombre glorioso, imponente, reverente de Yahweh, y en su lugar menciona a Jehová, Jesús, Señor, Dios, Cristo, nombres impuestos por Roma, cuando si fuesen nombres bíblicos verdaderos, esos nombres la Iglesia Católica no los pronunciaría. Pero a pesar de que ellos tildan de judaizante cuando tú presentas la verdad, no perciben que sus mentes siguen siendo católicas y que siguen teniendo puntos comunes de doctrina con esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Veamos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Otro consejo, otra advertencia, otra amonestación para todos los que dicen que son de raíces hebreas. Yo ni soy cristiano, ni soy de raíces hebreas. Soy un seguidor del Maestro de Galilea. Y entiendo que el nombre fue cambiado. Y en esta misma versión, Reina Valera 1960, yo hallo el nombre de Yahweh. Yo hallo el nombre de Yahweh y hallo el nombre abreviado de Yah. Por lo tanto, quiere decir, Elohim no ha permitido que toda la Biblia fuese manipulada. Ha dejado siempre un algo para que el verdadero escudriñador de la Escritura encuentre la verdad y no salga con las tradiciones y con los engaños impuestos por Roma. En Apocalipsis capítulo 2, verso 9, para el mundo mesiánico, judaísmo y raíces hebreas, nos dice lo siguiente: yo conozco tus obras, el mensaje a Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Escuchen y lean bien. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En otras palabras, muchos aparentan ser judíos, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás. Mal ejemplo, mal testimonio, echando por tierra la verdad, simplemente como sepulcros blanqueados, aparentando ser lo que no son. ¿Entendemos? Repito, Apocalipsis capítulo 2, verso 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mismo libro, capítulo 3, verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, a los que se dicen ser mesiánicos, a los que dicen ser de raíces hebreas y no lo son, sino que mienten. El problema, hermano y hermana, es que, como dije antes, al no estudiar la Escritura, ni el cristianismo en términos generales, porque si el cristianismo estudiara la Escritura, se darían cuenta de que no hay Trinidad, que la deidad está compuesta simplemente del Padre y del Hijo. Pero al no estudiar la Escritura, al seguir recibiendo las enseñanzas humanas, adoran al becerro de oro moderno, al tercer Dios, adoran al mismo Satanás, y el judaísmo
al mesianismo, raíces hebreas, al no escudriñar las Sagradas Escrituras, siguen los mismos pasos del cristianismo, pretendiendo ser lo que no son sinagoga de Satanás, y la Escritura, en Apocalipsis capítulo 3, verso 9, dice que mienten, porque aparentan lo que no son. Y esto es lo grave, esto es lo peor, hermano y hermana. Esta gente son piedras de tropiezo para aquellos que están empezando. Mejor sería, dijo la majestad del cielo, atarse una piedra de molino en el cuello y echarla al fondo del mar antes que engañar a uno de estos pequeñitos. Pero presumiendo ser, no son. Y son piedra de tropiezo, son sinagoga de Satanás y además mienten. Mienten como bellacos, hermano y hermana. Repito, si la Escritura fue dejada al pueblo hebreo, al pueblo mesiánico, a las raíces hebreas, la misma majestad del cielo, en Mateo capítulo 7, verso 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Dónde están esos falsos profetas? ¿Dónde están esos lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas? ¿Dónde? En el judaísmo, en el mesianismo, en las raíces hebreas, porque la Escritura fue dejada para ellos. Y esto es lo que el mundo hebreo no puede llegar a entender porque no estudia la Escritura. Se dejan llevar por los cánticos de sirena. ¿Entendemos? No hay atalayas. No hay esa voz de amonestación dentro del pueblo hebreo. Todo está bien. Critican al cristianismo, ya salimos del cristianismo, ahora estamos en las raíces hebreas. Todo bien, mentira, todo mal. Por estar siguiendo al hombre. Porque no hay un verdadero atalaya que llame al pecado por su nombre. ¿Por qué? Porque la labor de la atalaya es ingrata, hermano y hermana. La labor de la atalaya es tan ingrata que muchos prefieren vender su alma al diablo, prefieren venderse por un plato de lentejas antes de presentar la verdad. Y no se dan cuenta que, como dice el mensaje a la atalaya, ellos morirán por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano porque no le amonestaste. Yo quiero estar limpio de la sangre de los demás. Si me pierdo, que sea por mi dureza de corazón. Si me pierdo, que sea por mi rebeldía, pero no por no haber anunciado la verdad tan ingrata, tan impopular, que te tildan de judaizante. A mí me lo han dicho varios. Eres un judaizante. Te has vuelto las raíces hebreas, en tono despectivo, cuando ellos no se dan cuenta que su mente sigue siendo católica, apostólica, romana. La majestad del cielo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Dónde están esos lobos rapaces? ¿Dónde están esos falsos profetas? ¿Dónde están esos falsos maestros? En el judaísmo, en el mesianismo y en las raíces hebreas. El problema es tuyo, poderlo discernir. Yo los he discernido claramente, hermano y hermana, porque llevo ya 84 veces estudiando la Biblia de principio a fin,
cosa que hago desde junio del año 85, siguiendo los consejos dados por la misma majestad del cielo, escudriñad las Escrituras, y nunca seguí a ningún hombre. Nunca me dieron un estudio bíblico, nunca. Ni antes del bautismo, ni después del bautismo, nadie me dio un estudio bíblico y nunca seguí a ningún hombre. Porque maldito es el varón que sigue al hombre. Veamos Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Los discípulos, en ese despedida de Pablo en Mileto, nos dice Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entran en medio de vosotros, en medio de los convertidos al judaísmo, al mesianismo, a las raíces hebreas, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Nos damos cuenta, hermano y hermana, dónde están esos lobos rapaces? ¿Dónde están esos hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos? ¿No están atrayendo sobre ellos grandes cantidades de personas que al no estudiar la Sagrada Escritura se dejan llevar por la voz del gran flautista que engaña al mundo entero? A mí me sorprende. Presenta la verdad y te la ven 40 personas. Presentas una mentira y automáticamente al mismo día hay miles de personas que ponen me gusta. Nunca entendieron el mensaje, hermano y hermana. Siguen simplemente al hombre, siguen simplemente a la mujer porque les cae simpático, les cae simpática, están siguiendo al hombre, están siguiendo a la mujer y están siendo idólatras al seguir al hombre en lugar de estar siguiendo un escrito está. Entonces, ¿dónde están los lobos rapaces? ¿Dónde están esos falsos maestros que vienen vestidos de ovejas, creo que son lobos rapaces? ¿Dónde están? En el mesianismo, en el judaísmo y en las raíces hebreas. ¿Entendemos? Para poder ser parte del verdadero remanente, hermano y hermana, nunca debiéramos olvidar dos pasajes que vamos a meditar ahora. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú, usted, tú y yo, eres pueblo santo, pueblo apartado, pueblo kadosh, pueblo apartado del mundo, pueblo apartado de la idolatría moderna, para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, un pueblo especial, un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo diferente a todos los demás, hermano y hermana. No podemos tener nada en común con el mundo, nada en común, porque somos un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo kadosh, un pueblo escogido, diferente a todos los demás pueblos que hay sobre la tierra. Y cuando realmente lleguemos a comprender esto, abandonaremos nuestros ídolos. El cristianismo olvidará el tercer Dios,
aceptarás los nombres glorioso, imponente, reverente de Yahweh. El judaísmo, el mesianismo, raíces hebreas, dejará de serlo exteriormente para serlo en su interior, muriendo al viejo hombre, muriendo a la vieja mujer, abandonando todo lo que antes del mundo tanto nos gustaba, para entonces ser parte ahora de ese pueblo especial. Porque tú eres pueblo santo, pueblo apartado, pueblo especial para Yahweh, tu Elohim. Yahweh, tu Elohim, te ha escogido, hermana y hermana, te ha escogido a ti que me estás escuchando para ser parte de ese pueblo especial, como también me ha escogido a mí para ser parte de ese pueblo especial. Ahora, la decisión es tuya y la decisión es mía. Yo decido qué hago con mi vida. Tú decides qué haces con tu vida. Tú decides la salvación o la muerte. Yo decido mi salvación o la muerte. ¿Entendemos? Y para concluir, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, dice más o menos lo mismo. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Leemos lo siguiente, hermano y hermana. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Usted, tú, yo, somos parte de ese linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, nación apartada. ¿Apartada de qué? Apartada de la idolatría, apartada de todo lo que hemos estado mencionando en contra de la verdad, para ser parte de ese pueblo escogido, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Concluyo, hermano y hermana. Somos parte de ese pueblo escogido. Somos parte en nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vestir, en las joyas que muchas usan. Somos parte de ese pueblo santo, de ese pueblo apartado, de ese pueblo especial, de ese pueblo diferente. ¿O estaremos adorando al becerro de oro moderno, al Dios de este mundo, que usa todo lo que hemos mencionado para seguir engañando al mundo entero? Gracias, Padre Celestial, porque me has dado tu ruach para poder desarrollar esta reflexión. Dejo todo en tus manos, Padre, para que tú sigas sensibilizando los corazones de tus hijos que posteriormente puedan estar viendo este mensaje y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía radial. Muchas gracias a aquellos hermanos que han estado aquí en Facebook Live. Gracias también a los que posteriormente puedan estar viendo este video y sobre todo, espero que lo escuchen hasta el final porque el mensaje es para todos. Si nuestro Padre Celestial así nos lo permite, el próximo Shabbat, el próximo día de reposo, tendremos otro tema. Pido vuestras oraciones, hermano y hermana, por este vuestro hermano y servidor. Yo estoy orando por ustedes. Si Él así nos lo permite, nos sigue dando salud y vida hasta el próximo sábado. Shabbat Shalom, mis amados hermanos y hermanas.